Bueno, buenas noches. Como recién decíamos, nos acompaña Modesto Emilio Guerrero. ¿Digo bien? El biógrafo autorizado de... Biógrafo de Chávez, pero no autorizado, porque si hubiese sido autorizada no la escribo. Ajá, ajá. Tampoco es desautorizada, pero Sí. es independiente. Planteó el libro Chávez, el hombre que desafió la historia, ¿no? Correcto. Obviamente ha tenido diálogos con él, digo, pero ¿en qué se basó para generar este título? Este título. Hay una primera versión de la obra que es del año 2007, o sea, la investigación la hice entre el 2005 y 2007, hasta marzo, que se llamó ¿Quién inventó a Chávez? Sí. Ok. Esa obra, que vendió como 8.000 ejemplares, dejó sentado un momento, pero era el momento de Chávez. En ese punto de esa década era una galaxia en expansión, daba por el mundo sobre varios caballos blancos diciendo lo que decía, para gustos de uno o disgustos de otros. Y eso se modificó del 2007 en adelante. 2010 ya hay una leve caída de su imagen, etc. 2007 fue declarado la figura o el hombre o el político del año, según la revista, en 17 revistas internacionales, comenzando por Newsweek, que es enemiga de él, porque su figura era excesivamente preponderante. En el 2013 se publica bajo este nombre, yo la quería publicar bajo el mismo nombre. Ajá. Okay. Porque su carácter de ambivalencia permite... O sea que no fue una cuestión editorial, sino una cuestión de autor. Sí. En el primer caso. En el segundo caso, la editorial decidió ese nombre, el hombre que desafió. Pero es correcto, que no me guste, que me guste más, a mí más el otro no significa que sea incorrecto este título. ¿Por qué? Porque es el tipo que más avanzó de la generación que se atrevió a desafiar al neoliberalismo. Es la figura que desafió más poderes fácticos internacionales, más los poderes nacionales, más a los imperios dominantes en América Latina, Estados Unidos y España, incluso, más incomprensible aún, desafió más su propia condición de militar, de nacionalista, al punto que se convierte en socialista desde el año 2005 en adelante. Me estás dando un montón de elementos, así que vamos a empezar. Muy bien. Yo decía recién en el editorial el tema de dónde viene Chávez, ¿no? Y esta situación que en todo el contexto latinoamericano se necesitaron dictaduras para que se aprobaran los planes internacionales que tienen que ver, entre otras cosas, con el endeudamiento, ¿no? En Venezuela esto no fue necesario. Obviamente Chávez modificó el escenario político de este país. ¿Cómo está hoy? Porque Chávez construyó mucho también, y ahora que él no está, ¿no? Él construyó mucho a partir de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, donde lo que vos recién marcabas hizo seguir a sus camaradas en esta idea de construcción política, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo ves el recambio y cómo ves la situación que puede atravesar el chavismo? Él construyó con dos grandes fuerzas sociales, las Fuerzas Armadas politizadas, no como corporación cerrada. Los sindicatos hacen asamblea dentro de los cuarteles. Y viste al ministro de Defensa, Molero, haciendo un discurso público como un tribuno político. Están politizadas, eso es muy bueno. Depende para que se use la politización. Seguro. La segunda fuerza con la que él trabajó son los movimientos sociales. 17 movimientos sociales de la clase obrera, del campo y de los barrios, y de la clase media una parte, que fueron los motores. Por eso se llaman misiones sociales. Las trabajaban sectores sociales. Todo eso tuvo su ascenso y su amesetamiento y en algunos casos caída o decadencia, porque depende de presupuestos, precios internacionales, depende de varias cosas. ¿Qué es lo que hay ahora? Primero, el fin de un sistema político. Anteayer, con la muerte de Chávez, termina un sistema político en Venezuela, construido alrededor de una sola persona o una figura preponderante. Nadie gobierna solo, es una fantasía, pero sí se puede gobernar como si fuera solo. Entonces él gobernaba con un sistema político que se construyó alrededor de él. Él en última es víctima de ese sistema político, aunque le gustó. Y eso murió con el fin de su vida. Ahora hay que construir un sistema político no personal o personalista, más colectivo. Felizmente, desde hace 18 meses, viene probándose un gobierno sin Chávez. Y en los últimos 2 meses, Chávez gobernó en forma directa en Miraflores casi 6 meses, en los últimos 18, un tercio.
En los últimos 2 meses no gobernó un equipo de 7 funcionarios. Vos sabés muy bien que en este país hemos vivido el tema de la pérdida de un líder y, de alguna manera todavía se está reconstruyendo la falta de esa figura en la cual también se refrendaba Chávez. Estoy hablando de Juan Domingo Perón. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a Chávez en forma personal? 2007. Ajá. 2007, cuando se publicó la primera versión, ¿Quién inventó a Chávez? Como fue un medio espectáculo la promoción del libro en las librerías de América del Sur. Él lo leyó, se lo envió el embajador, lo leyó completo, lo leyó a pedazos y lo comentó 7 veces por aló presidente y en un acto de 300.000 personas, explicando, bueno, ahí está comentado en la obra. Y entonces él quería conocer al autor. Mi ex esposa fue ministra de él 9 años. Entonces, vos también de tu trayectoria política, digamos. Fui diputado en Venezuela, ahora me dedico al periodismo. Te preguntaba esto de cuándo lo viste también por última vez. Antes quiero hacer una pregunta sobre el tema del libro. ¿Hay críticas también a Chávez sobre el libro? ¿Sobre el libro o en el libro? No, en el libro. En el libro. Chávez sobre es que el libro, primero, no hay personalidad humana o histórica que no se haga sobre errores y aciertos. Bien. No hay personalidad humana que no sea de fantasía, que no tenga defectos. ¿Pudiste libremente marcar esos defectos? Por eso no es una biografía encargada. No es una biografía. ¿Cuál marcarías como un error de Chávez entonces? El principal, son muchos errores. El principal, haber sido excesivamente corporativo, pragmático. El pragmatismo es el peor enemigo de la política. Si tu política es de vocación social, si no, no importa. Sí. El corporativismo hizo que él cometiera errores muy importantes. El segundo, o primero, no importa, es el personalismo. Se enamoró, la construcción del poder, digamos. La construcción del poder. El sistema político venezolano fue muy útil al principio porque propulsó, pero terminó no solo afectando la vida institucional, sino afectando su propia vida biológica. Porque lo desgastó. Qué fácil sería traspolarlo incluso a muchas situaciones que vive nuestro país también, porque creo muchas de las críticas, te diría, incluso las bien intencionadas, ¿no?, del gobierno nacional, apuntan un poquito a esto mismo que vos estás marcando en cuanto a Chávez. Es un síndrome, es el síndrome de Ibris, se llama en política, cuando todo se concentra endógenamente y uno empieza a creer que como ve es, no siempre es así. ¿Qué visión tenés del proceso de la enfermedad de Chávez? Por un lado, esta teoría de que fue inculcado el tema del cáncer, por un lado, y por otro lado, principalmente, te diría yo, cómo lo fue sobrellevando, y vos sabés que hay versiones de que en realidad la muerte de Chávez ya se había dado, digamos, y que tardó en anunciarse. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Sobre lo primero, la inoculación del cáncer. Esa fue una estratagema de Maduro para enfrentar el embate que venía de Norteamérica por haber expulsado a los 2 agregados militares que fueron casados conspirando con las Fuerzas Armadas, con un sector de militares activos. O sea que no le das valor en sí mismo. Ninguno. No es posible científicamente. Bien. No tiene sustentabilidad. Una pena, digo, que utilizar un recurso, alguien que puede ser un jefe de Estado, en algo que no tenga esa sustentabilidad. ¿No? Una pena, digo, en cuanto a la credibilidad que puede ser primer mandatario. Eso es correcto, pero hay que ponerse en el lugar del gobierno más atacado en este continente. Sí, sí. El 4º más atacado en el mundo. Por Estados Unidos. Sí, Cuba está entre ellos también. Cuba no es el más atacado hace largos años. Sí. Hace largos años no es el gobierno más atacado. La dejan que se caiga sola. Venezuela no. Es la 3ª potencia petrolera del mundo, la primera en reserva. Sí. Tiene no vamos que ser a tener atacada. Tiempo, pero también habría que ver ahora, no vamos a tener tiempo, pero el tema del intercambio también comercial de Sin duda, Venezuela con sigue Estados siendo Unidos. dependiente económicamente de Estados Unidos. Económicamente, pero la soberanía política no. Está muy bien. Y eso es lo que la dinámica. Entonces no hay sustentabilidad para que fuera inoculado. Si en 2 años no saltó en 100 o 150 exámenes bioquímicos una partícula extraña, ¿y por qué va a haber ahora? ¿Está bien? Eso está resuelto ahí. Los que dijeron, el diario El País lo mató 3 veces en los últimos 3 meses, una vez por mes si quieres estadística. Sí. El diario ABC lo mató 7 veces en el 2012. 2012, 7 veces. Eso está en las tapas de los diarios, se puede verificar. Miami Herald 22 veces lo dio por muerto. Ah, mira, esa sí que no la tenía. Y para eso soy biógrafo. Récord. 22 veces, no tiene más vidas que un gato. Entonces lo fueron endiosando por el lado sin quererlo. Sí. Chávez murió el 5 de marzo a las 4:25 de la tarde, cuando los médicos notaron la caída de su frecuencia cerebral.
todo lo Coincidís anterior... con el informe, digamos, coincidís con la oficialización y lo que se dio a conocer. Todo lo anterior es pública. fantasía popular. Vamos a suponer, Maduro se enteró una hora después. Una hora y un algo después. Yo me enteré a la hora y media. Él antes había dado una conferencia de una Ya habían anunciado su muerte el domingo a la noche, cuando Villegas, Ernesto Villegas dijo, está en una... Yo consulté a un médico y especialista y me dijo, mira, segunda crisis respiratoria en un cuerpo demacrado por 2 años de cáncer, de ahí no hay salida. ¿Cuándo? Bueno, la vida lo dice, pero no hay salida, no se vuelve de eso. Entonces uno ya estaba preparado, pero fue macabro. Es un delito mediático lo que hizo el diario El País. Sin duda. Que si hubiera legislación mediática internacional debería ser penado y duramente. Fue penado, 32% de, los de la circulación cayó en los últimos 2 meses. A muchos medios de comunicación está pasando, sí. Sí, ya sé. Y más aún lo que dijeron. Chávez es tan odiado por sus enemigos, no siempre pasa eso, que fue convertido en un dios con capacidad de ubicuidad. En los últimos 9 días registré, lo daban en La Habana de nuevo, en la isla La Orchila, es inhóspita para un enfermo infeccioso, en el Caribe, en Barinas, con los espíritus de la sabana, y en el hospital militar, pero ya muerto, con muerte cerebral. Nadie tiene esa capacidad. Modesto, lamentablemente no, vos sabés lo que son estos tiempos televisivos. Mortales. Te vamos a volver a invitar, también te vamos a invitar a nuestro programa de radio. Ha sido un gusto conocerte y conversar contigo. Se está, hoy por hoy se puede conseguir fácilmente tu libro. En cualquier librería. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, has hecho una nueva edición. Sí. Bien. Ampliada Chávez, con 220 páginas más y actualizada la parte anterior. Chávez, el hombre que desafió a la historia, así que vamos a recomendarlo, vamos a leerlo en profundidad y también vamos a comentarlo. Fernando